El episodio 11 de la historia militar de Chile del siglo XX es un compacto que resume los 10 episodios ya publicados. Los videos son producidos por Roberto Arancibia Clavel y están basados en la obra del mismo autor. Para ver los episodios completos, suscribirse al canal YouTube de Arancibia 8. El episodio 1 nos recuerda la situación del país y de las Fuerzas Armadas antes de la Revolución de 1891. El conflicto del Ejecutivo con el Congreso se hacía insostenible. El nombramiento del general Velázquez como ministro de Guerra aumentó la tensión. La memoria de guerra de 1890 mostraba la precaria situación del ejército y de la armada. La revolución se hizo inevitable. El episodio 2, Guerra entre hermanos, relata sucintamente las acciones que se produjeron en tierra y en mar. El Congreso, la Armada y un pequeño grupo del ejército se levantaron contra el gobierno, al que tacharon de dictatorial. El ejército congresista se organizó en el norte y el presidencial en el resto del país. Las acciones se desarrollaron en el norte y en el centro del país, resultando victorioso el bando del Congreso. El almirante Jorge Montt asumió el mando de la nación. Durante la Guerra Civil, hubo más muertos y heridos que en la Guerra del Pacífico. La revolución produjo un profundo impacto en las Fuerzas Armadas. El ejército fue disuelto y se organizó uno nuevo sobre la base del movilizado en el norte. La odiosidad entre los bandos demoró en terminar. El general Emilio Corner asumió el mando del ejército como jefe de Estado Mayor. Este fue reorganizado en 1892. El bandolerismo obligó al gobierno a utilizar fuerzas militares para perseguirlo. La Armada continuó con su desarrollo con mayor normalidad. Se buscó la reconciliación con la dictación de 4 leyes de amnistía. Los hermanos separados en la vida se unieron en la muerte. El episodio 4 muestra un mundo en competencia entre las potencias imperiales. Los principales escenarios son en África y en el lejano oriente. En Chile se sigue con atención lo que sucede en el mundo para extraer lecciones. El eco de los emecovimeinetos sociales al interior de los imperios llegan a Chile, donde se organizan mancomunales y sindicatos. El ejército recibe la fuerte influencia prusiana en sus filas, con profesores alemanes en sus escuelas y con oficiales enviados a Europa.
La Armada continúa adelante con nuevos desarrollos. Hay inquietud en las filas por estancamiento de la carrera y por la demora en las leyes militares. El episodio quinto relata la crisis con Argentina en 1898 y su continuación hasta 1902. Mientras se producía la guerra hispanoamericana, la tensión aumentaba con el país trasandino, lo que llevó a una carrera armamentista. El conflicto se generó por la entrega de Bolivia a Argentina del territorio de la Puna de Atacama y por la interpretación del Tratado de 1881 en relación a las altas cumbres y la división de las aguas. Ambos ejércitos movilizaron sus reservas y efectuaron maniobras en lugares cercanos a la frontera. Asimismo, adquirieron en Europa importantes cantidades de fusiles y piezas de artillería. Los dos países a su vez potenciaron sus flotas, adquiriendo poderosos cruceros acorazados en Europa. Desarrollaron a su vez vistosos ejercicios en el mar. Las tensiones aumentaron con la fundación de San Martín de los Andes e incursiones argentinas cerca de la frontera. En Chile, un gabinete de guerra aprobó el plan de guerra para enfrentar la amenaza. El abrazo del Estrecho en 1899 y luego los pactos de Mayo en 1902 distendieron las relaciones. El episodio 6 relata resumidamente la vida militar de tres protagonistas principales de los hechos relatados: los generales José Velázquez, Estanislao del Canto y el almirante Jorge Montt. En este se incluyen las diferentes acciones de combate en las que participaron, tanto en la Revolución de 1859 como en la guerra contra España, durante la Guerra del Pacífico y en la Revolución de 1891. Los conflictos internos y externos los reunieron hasta que alcanzaron puestos de relevancia en el devenir del país. El episodio 7 relata cómo las Fuerzas Armadas chilenas enfrentan el siglo XX. La lucha imperial continúa en el África, en el lejano Oriente y en la India, dejando importantes lecciones militares. El ejército inicia la reforma de 1906 con importantes cambios en sus academias y escuelas. Se aplica el modelo prusiano, que reemplaza el modelo francés utilizado hasta esa fecha. Se organizan zonas militares y se distribuye el material militar. La Armada, por su parte, sigue su desarrollo. Se incorpora la telegrafía sin hilos en los buques y se resiente con las limitaciones impuestas por los pactos de Mayo. El éxito de las reformas militares trascienden en América Latina y varios países piden misiones militares y navales chilenas. El episodio 8 relata el llamado que se hace a las Fuerzas Armadas para el control del orden público. Se recuerda la huelga portuaria en Valparaíso, la de la carne en Santiago y la tragedia de Santa María en Iquique. En todas ellas se utilizó la fuerza para evitar los desmanes de los huelguistas por expresa orden del Ejecutivo. El episodio 9 muestra cómo las Fuerzas Armadas chilenas enfrentan el centenario de la República. A nivel mundial, se hacen esfuerzos por humanizar la guerra en la Conferencia de La Haya de 1907. Esta será importante para Chile, que mantuvo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Esta se acercaba por la carrera armamentista, la formación de fuertes alianzas antagónicas y por las potentes señales de desmembramiento de los imperios austrohúngaro y otomano. La Armada presentó su plan centenario para renovar su flota y el ejército organizó al menos 2 divisiones
conforme la reforma de 1906. Las inquietudes en las Fuerzas Armadas continuaron y hubo rumores de levantamiento militar. El centenario se celebró con delegaciones extranjeras, inauguración de obras públicas y ceremonias militares. Hubo miradas optimistas y pesimistas del futuro. El episodio 10 relata los antecedentes de la Primera Guerra Mundial junto con el impacto de los avances tecnológicos en Chile. Las guerras balcánicas anuncian lo que vendrá. El ejército y la armada continúan con un desarrollo lento debido a las tensiones de la guerra que venía. Un gran adelanto fue la creación de la aviación militar. La guerra se desató entre las grandes alianzas y se desarrolló en el frente occidental y oriental, en Europa, en África y en el Oriente Medio. Hubo más de 15 millones de muertos. El conflicto llegó a las costas chilenas. En Coronel se enfrentaron las flotas alemanas e inglesa con victoria para la primera. En un segundo encuentro, en las Malvinas, triunfaron los ingleses. De ese encuentro escapó el crucero Dresden, que finalmente fue hundido en las islas Juan Fernández y su tripulación confinada en la isla Quiriquina hasta el término de la guerra. Lo ocurrido dejó importantes lecciones militares, navales y aéreas que serán aplicadas en las futuras organizaciones en la defensa chilena.